Muy buen día. Agradezco a los organizadores de Expo Virtual 2020 esta gran oportunidad de permitirnos participar en esta plataforma a distancia que nos va a dejar ver la importancia que tienen las estrategias, las herramientas y las técnicas en la educación a distancia, que es el tema de esta plática del día de hoy. Mi nombre es Ezequiel Soto Hernández, soy director del CIES Vasconcelos, una institución que imparte la licenciatura en Trabajo Social de manera presencial, incorporada a la UNAM. Soy licenciado en Derecho y licenciado en Desarrollo Comunitario y nos toca, hablo por todo mi equipo de trabajo, nos toca participar en esta expo virtual con este tema importante realmente, que es cuáles van a ser, son las estrategias, las herramientas y las técnicas en la educación a distancia en este momento de contingencia sanitaria, que pues no sabemos realmente cuándo vaya a detenerse y estamos en espera que esto suceda pronto para que podamos volver a nuestra relativa realidad personal de cada uno de nosotros. De nueva cuenta agradezco a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de estar presente para manifestar un poco nuestras ideas, mis ideas, y sin más preámbulos, déjenme comentarles que muchas personas, incluso en este momento, aunque ya tenemos prácticamente 5 meses el confinamiento, empezamos en el mes de marzo, el confinamiento por una cuestión sanitaria, muchas personas tienden a creer, a pensar que la educación a distancia es carente de valor, que la educación a distancia no funciona, que no aplica para los jóvenes o que nada más es un paradigma para los adultos que no tuvieron la oportunidad de estudiar en su momento, por muchas razones. Y yo pienso que no es realmente acertado ese pensamiento. En este momento de confinamiento, que está bien vigente la pandemia, la contingencia de salud, debemos de tomar en cuenta estas plataformas digitales de una manera muy importante, darle un valor realmente trascendente en esta historia que nos está tocando vivir a todos, que somos pues protagonistas todos del desarrollo de estas cuestiones sociales que nos están afectando en cuestiones económicas, sociales y educativas también. Hay padres de familia que pueden tener la razón en sentirse con desconfianza respecto a las plataformas virtuales. No hay de qué temer. Realmente aquí el protagonista central de del éxito de la educación a distancia, el protagonista central son los estudiantes. Son realmente ellos quienes van a echar a andar toda esa maquinaria académica en lo personal. Sí, desde luego con la participación de los docentes, efectivamente, de las maestras y maestros, quienes previamente ya se han capacitado para, pues, intervenir a distancia con esta novedosa manera de enseñar. No es lo mismo enseñar, dar clases a distancia que de manera presencial. Se puede complicar para los docentes, se nos puede complicar en el sentido en que no sabemos realmente si el estudiante nos está poniendo la atención que se necesita o no. Sin embargo, pues también es este momento el que nos hace ver las cualidades de cada una de las personas y que es un gran filtro. Esto es un gran filtro que va a permitir verificar de una manera muy clara quién o qué persona tiene esas características para poder continuar adelante en estos momentos. Vamos a pensar que todos los jóvenes tienen esas cualidades, esas características, esas peculiaridades. Todos los jóvenes, todos los adultos jóvenes de nivel preparatorio y licenciatura que tienen esas cualidades. Sin embargo, la realidad es otra. No a todos los jóvenes les gusta la educación a distancia. Posiblemente porque nunca la han experimentado, pero ahora estamos en un gran momento para poder experimentarla y tener una opinión propia
una opinión muy enriquecida respecto a estos temas. La educación a distancia no es nueva. Tal vez es nueva la plataforma en la que estamos trabajando, que es el Internet. No es nueva esta modalidad de enseñanza a distancia. Tenemos ejemplos históricos desde hace prácticamente siglo y medio que tenemos referencias en base a las personas, a testimonios, a personas que no tuvieron la oportunidad de estar en escuelas, en aulas institucionalizadas, propiamente físicas hablando, presencialmente en una institución educativa, por múltiples cuestiones, por falta de recursos, falta de tiempo, falta de organización o inclusive falta de oportunidad, porque eso fue uno de los motivos grandes cuando la educación se comenzó a generalizar para todo mundo como un derecho humano. De tal manera que hay que hacer un referente histórico. Yo encontré en la red, en YouTube, precisamente, un cortometraje muy interesante que nos hace una referencia rápida respecto a estos 3 estadios de los antecedentes históricos de la educación a distancia. Si me permiten, lo vamos a analizar, los vamos a ver en un momento. Si ustedes me hacen favor de seguirme, vamos a verlo, por favor. Bien, pues, como este tutorial sencillo nos ha referido, yo también coincido con esas 3 etapas, con esos 3 estadios en los cuales surge la educación a distancia. Y como bien se nos refirió en un inicio, la primera es esa incipiente preparación o técnica de educación mediante el envío de cuadernillos, de paquetes educativos, académicos, pedagógicos, como guste usted llamarles, al domicilio de las personas interesadas mediante el correo postal, agregaría yo terrestre, para no confundirnos con el correo electrónico actual. El correo postal terrestre. Tuvo un éxito muy amplio este sistema
porque realmente en la metodología de la enseñanza, sobre todo para las personas que no tenían esa accesibilidad para ingresar a las aulas universitarias o de educación básica inclusive, les funcionó muy bien el poder encontrar los anuncios en las revistas, en los periódicos, en los postes, en las paredes de aquel tiempo, y tener una educación relativamente que promovía la creatividad individual del sujeto. De tal manera que a la casa de la persona le llegaba su paquete de cuadernos, de libretas, con su programa de actividades muy interesante. A lo mejor estas personas jamás tuvieron contacto con un maestro, institucionalmente hablando, o con la misma escuela. Incluso ya al término del curso venía una autoevaluación que seguramente acreditaban de alguna u otra manera y enviaban los resultados de esa autoevaluación y como resultado de ello obtenían un diploma, un reconocimiento que desde luego les abría las puertas en muchas cuestiones laborales. Cómo olvidar al Instituto Maurer, al Instituto Müller, que se anunciaban en diferentes revistas de divulgación política, de divulgación científica, de los años 50, 60, 70, inclusive todavía en los 80, en estas revistas populares, se encontraban esas cintillas de registro a esas escuelas especializadas en tres elementos muy focalizados: contabilidad, administración. Contabilidad, administración y un proceso de fiscalización en auditorías. Era algo muy interesante. También posteriormente hubo alguna rama de la capacitación para el trabajo, se enseñaba mecánica automotriz, se enseñaba electrónica, dibujo técnico industrial, aeromodelismo, inclusive era una apertura muy amplia la que permitió la educación a distancia mediante el correo postal terrestre. Asimismo, como lo menciona este tutorial que acabamos de ver, el auge, la llegada de la televisión y el auge de la misma, pues da un dinamismo distinto a lo que es la educación a distancia. ¿Quién no se acuerda de ese programa educativo que organizó en aquel tiempo el gobierno federal, de aquel tiempo, al principio de los 80s, mediados de los 80s, un programa muy interesante educativo que se llamaba El que sabe, sabe, que incluso actuaban personajes, actores reconocidos en el mundo de los artistas, vaya, el mundo del espectáculo. Pero el interés era captar la atención de un segmento poblacional vulnerable que no tenía la capacidad de la lectoescritura, para no llamar el aspecto del analfabetismo, que así es lo que se llamaba en aquel tiempo, que era erradicarse el analfabetismo. De tal manera que comienza a funcionar esta plataforma a distancia por la televisión y cobra un auge interesante, sobre todo la capacitación para adultos, la educación para adultos, porque empiezan a oficializar, ya no con un diploma, ya no con un reconocimiento, a oficializar el progreso académico mediante la obtención del certificado del correspondiente nivel educativo. Quien haya estudiado primaria abierta o a modalidad a la plataforma de televisión obtiene su certificado de primaria. Igual en secundaria. Misma situación en la preparatoria. Desde luego tiene sus detalles. Se debía tener una televisión, se debía tener el espacio en el tiempo, pero si mal no recuerdo, el programa se transmitía 2 veces al día. Una a la hora de la comida, 1 de la tarde, 4 de la tarde. Y en la noche. Posteriormente, al finalizar las transmisiones oficiales. Recuerdo que se transmitían en aquellos antiguos canales de Imevisión, de Canal 13, que era más dado a la divulgación cultural. Ahí se divulgaba mucho, o sea, se pasaba mucho este programa, de tal manera que cobró mucha importancia la educación para los adultos. Y también muchos jóvenes han optado por este tipo de educación a distancia en la televisión. Aquí mismo en Querétaro
COVAC tiene el EMSAT, un excelente sistema de alcance hacia los estudiantes. Viven en lugares lejanos, ya no podemos llamar remotos, pues porque creo que ya hay caminos, medios de comunicación suficientes para evitar llamar remotos en el estado de Querétaro. Sin embargo, pues lejano sí es la palabra. Y hay personas brillantes, alumnos brillantes, alumnas brillantes que han egresado del sistema ENSAT, con resultados realmente sorprendentes, porque a pesar de que todo el conocimiento, todo ese bagaje de cultura y de ciencia lo aprendieron en la televisión, pues tuvieron nada más la presencia de un maestro. Un solo maestro regularmente es el que les enseña todas las asignaturas a estos jóvenes en el sistema EMSAT. A diferencia de aquel momento, cuando se registraba uno por correo postal terrestre para que nos llegara a la casa el curso de contabilidad 1, donde nada más nos daban la orientación escrita, no estaba la presencia del docente. En la plataforma de la televisión ya existe ese facilitador, ese maestro que nos permite sentir un acompañamiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La tercera etapa, el tercer estadio, es este que nos está ocupando precisamente el día de hoy, en el cual se desarrolla la Expo Virtual 2020 y que realmente es un esfuerzo muy grande. Es la primera vez que yo conozco que se hace un evento de esta naturaleza, lógicamente porque pues los organizadores adaptan estas herramientas al contexto social médico que nos está tocando vivir. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia en este momento? Bien, posiblemente la presencia del docente o no la presencia del docente. En los dos últimos estadios tenemos la presencia del docente como un compañero facilitador, no propiamente como un maestro que nos toma de la mano y nos induce y nos conduce. No. En esta plataforma virtual, el estudiante debe tener por sí mismo una intención muy amplia de salir adelante con los conocimientos, no esperar a que el docente haga todo, porque pues, realmente una de las bondades y de las maravillas y del éxito de la educación a distancia es precisamente que el estudiante en ocasiones logra avanzar mucho más de los objetivos planteados por asignatura. Y eso depende, pues también de su inquietud, depende también de su intención y también depende de un factor indispensable que existió en los tres estadios que hemos estado mencionando. El primero de ellos es el ánimo, el deseo de saber. El segundo de ellos, también muy importante, es la necesidad de saber. Para nadie es un secreto que las oportunidades de trabajo se mejoran cuando podemos demostrar con un documento qué es lo que sabemos hacer. No es lo mismo decir yo sé hacer esto a demostrarlo mediante la exhibición de un documento que acredite que tenemos la preparatoria, que acredite que tenemos una licenciatura. Desde luego que se amplían las oportunidades de trabajo. Cuesta mucho porque la dinámica laboral en la actualidad es compleja, inclusive para los titulados, para las tituladas, e incluso para los que tienen posgrado, maestrías y doctorados. Es una cuestión a veces un tanto de suerte, pero también es un factor de motivación, también es un factor de decisión. Recordemos esa pirámide de Maslow donde se expresan las necesidades del sujeto, las más básicas hasta las más no necesarias. En este caso, la educación debe nacer desde el interior de la persona. De lo contrario, pues no habrá plataforma virtual ni escuela presencial que logre realizar los objetivos de educación en los estudiantes. Es muy común en la actualidad, en este momento, en estos meses, escuchar que los alumnos se pueden desilusionar de las clases a distancia, de las clases por internet. Es lógico, porque tenemos una generación de jóvenes, adultos jóvenes, que están acostumbrados a tener sus clases presenciales, a ver al maestro, a asistir a una escuela, tener un compañero al lado,
tener actividades extracurriculares, pertenecer al gremio de estudiantes, algún comité cultural. Y en este caso, pues, se tiene que adaptar todo ese contexto a esta nueva plataforma. ¿Cuánto va a durar? Insisto, no lo sé. Yo no lo sé. Las autoridades, pues, son las que tienen la última palabra. Si me permiten el atrevimiento, yo creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a tener una contingencia de esta naturaleza, que nos va a obligar, nos va a incitar al confinamiento nuevamente. Y debemos de estar preparados para saber trabajar en estas plataformas para el bienestar nuestro, de tal manera que podamos salir adelante con ese bienestar que siempre hemos estado buscando. Me voy a permitir compartir nuevamente pantalla y aquí tenemos nosotros una serie de... Perdone usted, tenemos aquí la página del CIES Vasconcelos, que nos ha funcionado mucho en este momento, nos ha funcionado excelentemente porque es una plataforma de comunicación para los estudiantes en el cual nosotros transmitimos todos los comunicados de la UNAM hacia los estudiantes, todas las medidas preventivas, toda la cuestión de la técnica y de la academia se está manifestando aquí. Nosotros fuimos pioneros como una escuela de trabajo social. En el mes de abril fuimos pioneros de solicitarle a estas dos expertas, a la maestra Adriana Ornelas y a la maestra Marta Celia García, que nos hablasen del futuro del trabajo social después de la pandemia. Después, pues no sabemos cuándo vaya a ser este después, pero que sí nos hablaran de las principales nociones que ellas como investigadoras venían advirtiendo o vienen advirtiendo en la nueva dinámica que se va a dar para educar o para hacer la intervención. Y esta es la página de CIES, donde trabajamos para mantener a nuestros alumnos al tanto. También aquí en la página, si usted tiene tiempo de consultarla, tenemos un apartado de estudiantes, un apartado de egresadas y egresados, en la cual estamos dando diferentes formatos de trabajo a distancia para que no haya necesidad de que el estudiante salga de casa. Las preguntas que surgen aquí en el trabajo social, en la licenciatura de trabajo social, es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer la práctica? ¿Cómo se va a hacer la práctica de campo? Entendiéndose por práctica de campo aquellas actividades externas a la institución. Mucha gente escucha actividades de campo y pues con justa razón evoca el trabajo de los campesinos, que es muy respetado y muy digno. Posiblemente tenga algún colofón, alguna referencia. Sin embargo, el trabajo de campo en trabajo social es aquel que se realiza en la intervención, el que se ejecuta fuera de la institución. Bien, estos documentos, estos formatos descargables han permitido a nuestros estudiantes dar continuidad a sus clases. Nosotros seguimos trabajando con ellos. La próxima semana ya inician clases de una manera a distancia y pues ya están enterados y la mayoría se han adaptado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las prácticas a distancia? Tengo aquí el Facebook abierto de la escuela, en donde tenemos desde luego a la maestra Adriana Ornelas. Es una excelente investigadora de la UNAM. Es una persona que se ha dedicado a investigar de una manera muy profunda todas las cuestiones que tienen que ver con los modelos de intervención del trabajo social. Es una experta, ella da clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social, gran amiga nuestra, y la estimamos mucho a la maestra Ornelas, y hacemos mención de esta metodología que ella con otros expertos ha empezado a gestionar, ha empezado a fomentar respecto a cómo va a ser la intervención ahora que nos encontramos aún en un confinamiento.
A grosso modo, la maestra Ornelas expresa que no debemos de tener ese confinamiento al 100%, que desde nuestros domicilios, desde nuestras casas, podemos seguir apoyando al prójimo, podemos seguir trabajando nosotros en la búsqueda del bienestar común y del bien común. Yo pienso que poco a poco el confinamiento se va a ir levantando. Recordemos que pues, el semáforo verde, el semáforo amarillo, naranja y rojo se va a dar por regiones y hay que estar muy al pendiente de ello. Mientras tanto, estos esquemas de trabajo que nos está señalando la maestra Ornelas, nos funciona mucho para darle continuidad en lo particular a las prácticas y dinámicas de cambio. Anteriormente a la contingencia, los estudiantes hacían su práctica de campo de manera grupal, pero en este momento lo van a tener que hacer de manera particular. Yo pienso que ya tienen la suficiente experiencia previa que les va a permitir dar esa continuidad en apoyo comunitario, que es principalmente lo que se está logrando con el apoyo comunitario. Bien, esto es lo que tenemos nosotros con la cuestión de la intervención, de los modelos de intervención en trabajo social. No es una situación sencilla. Aún así, estando de manera presencial, la ejecución de los planes, de los programas sociales, tiene sus vertientes de complicación, sobre todo cuando se parte de un diagnóstico que no permite pues la inclusión o la intervención de inmediato, como es el caso que nos está ocupando. Los jóvenes, desde luego, van a tener algo de problema para ubicarse, pero nada imposible, sobre todo por su perfil profesional, porque el trabajador social debe encontrar la salida. El trabajador, la trabajadora social debe encontrar la solución, no solo para su cuestión personal, sino también para la cuestión de terceras personas. Esa es la esencia del trabajo social. Esa es la esencia en las estrategias, en las dinámicas y las técnicas. No podemos quedarnos cruzados de brazos viendo pasar la pandemia, la contingencia, y yo no voy a trabajar hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas, no voy a la escuela hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas. No, debemos de continuar adelante, debemos de unirnos para encontrar el reto y encontrar la salida. Esto tiene que terminar en algún momento. No sé cuándo, pero esto tiene que terminar en algún momento y lo que nos va a dejar es una profunda huella en la dinámica de relaciones humanas. Cómo nos estamos relacionando ahora unos con otros. Nos va a dejar una profunda marca en nuestro subconsciente y nuestro consciente respecto a la toma de decisiones en un futuro a corto y largo plazo. Los de ahora en adelante, las planeaciones tendrán que ir verificando, como en esa tabla FODA, que es muy utilizada por los trabajadores sociales, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En algún momento, alguien por ahí incluye en la tabla FODA en amenazas la contingencia sanitaria. Yo, sin tratar de ser contradictorio, sugerí, bueno, pues es una oportunidad más que una amenaza. Sí, efectivamente es una amenaza, porque en estricto sentido detiene todo, pero también es una oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de saber qué somos capaces de hacer y qué somos capaces de hacer por los demás y cómo tenemos esa capacidad de adaptabilidad a este contexto social que nos está ocupando tanto. Las autoridades hacen su trabajo. Nosotros, por nuestra parte, debemos de colaborar también con ellos. De alguna manera, vamos encaminados en el mismo camino. Y la intención es, pues, no quedarse detenidos, no pensar que esto se detuvo, si hay poco dinero fluyendo, circulando en la sociedad mexicana, hay poco trabajo, hay incertidumbre del qué pasará. Sin embargo, pues pienso que hemos tenido peores momentos en la historia que posiblemente a mí no me han tocado vivir
debido al tiempo en que me toca nacer, pero yo pienso que ha habido otros momentos mucho más delicados. Por ejemplo, no lo quiero llamar así, pero los tiempos de guerra, que es muy parecido a lo que estamos viviendo, aunque esta cuestión es mucho más delicada porque es la salud personal, es la salud pública. Bien, espero yo que esta plática les haya servido en el sentido de no desdeñar las plataformas virtuales para la educación, no pensar que esta persona estudió a distancia, no ha de saber nada, seguramente le regalaron el título. No, compañeros, yo les invito a que realmente conozcan a fondo la educación a distancia. Es compleja, es difícil, no es sencilla, porque uno prácticamente tiene que aclarar su pensamiento para adentrarse en el estudio de cada una de las asignaturas. Máxime si uno ya está casado, con familia, con trabajo, con compromisos, pues la única hora para llegar a estudiar a distancia es la noche, cuando ya deberíamos estar nosotros pues programados para ir a descansar, es la noche. Esa es la gran realidad. Ubico yo una interesantísima institución que se dedica a instruir, a dar educación a distancia, que es la Universidad a Distancia de México, la UNADEM, con muchísimas opciones universitarias, y en sus aulas virtuales existen alrededor, si no me equivoco, de 25,000 estudiantes, todos en línea, todos en aulas virtuales. Claro, entran muchos, pero también la realidad pedagógica es otra. Salen pocos. Yo pugno y pido que todos los estudiantes que inicien terminen, sin embargo, la realidad es otra. Estoy a sus órdenes aquí en la calle de Invierno número 41, frente al Jardín de los Platitos, aquí en la ciudad de Querétaro. Soy el director del CIES Vasconcelos, Ezequiel Soto Hernández, a sus órdenes, y nosotros enseñamos, damos las clases en la licenciatura en Trabajo Social, y sí, orgullosamente, UNAM. Que tengan ustedes muy buen día. Gracias por verme y escucharme.